Atención adultos mayores. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó como herencia el Fondo de Pensiones Bienestar, en donde prácticamente se crea el Fondo de Pensiones a partir del 1 de mayo del 2024, en donde los sistemas individuales, las cuentas de ahorro, pasan a un sistema mixto, cuentas de ahorro más complemento solidario, en donde precisamente esto va a seguir beneficiando a todos los pensionados y jubilados de México. Vamos a ver, porque con la Mañanera del Pueblo también se dio a conocer esta información. Bienestar es un fideicomiso. Si nos permiten aquí rápidamente recordar que es un fideicomiso, es un contrato legal financiero para administrar unos recursos con un objetivo. El fideicomiso tiene 4 partes: el fideicomitente, que es el que aporta el patrimonio; el fiduciario, que es el que administra los recursos, en este caso el Banco de México es el fideicomisario, el fiduciario, tenemos un error aquí en la definición; los fideicomisarios, que son los beneficiarios del fideicomiso; y el patrimonio. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal. Esto es muy importante, no representa parte de la administración pública, no tiene una estructura, no le cuesta, digamos, en términos administrativos al gobierno de la República, en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente, es decir, es el que aporta el patrimonio. El Banco de México es el administrador, es el fiduciario. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es garantizar el pago del complemento de pensión de acuerdo con lo señalado en los decretos del 30 de abril y del 1 de mayo de 2024 y el pago a los trabajadores pensionados o beneficiarios que soliciten la devolución de esos recursos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar otorga a los trabajadores un complemento para que su pensión, y este es el objetivo del fideicomiso, alcance un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS, que para 2025 es de 17,364 pesos mensuales. Martí platicaba durante su presentación respecto de alrededor de 16,000 pesos, que al 2025 el monto es de 17,364 pesos. La siguiente, por favor. Héctor. Gracias, muy buenos días. Aquí lo que estamos tratando de explicar es básicamente qué alternativas tiene el trabajador al momento de tomar la decisión de retirarse. Aquí nos estamos refiriendo en particular a aquellos que son susceptibles de ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro, sea porque iniciaron a trabajar a partir de julio de 1997 en el caso del IMSS y a partir del 1 de abril de 2007 en el caso del ISSSTE. Las 3 alternativas que tienen es la pensión garantizada, que el Gobierno de México le otorga al trabajador cuando no alcanza un mínimo de ingreso para tener por lo menos el piso de salario que necesite y que está definido también por ley desde 2007 y en el caso del IMSS se modificó en 2020. La renta vitalicia, que es la contratación con un monto constitutivo de un seguro de rentas en una aseguradora, o el retiro programado, que es la división del patrimonio del trabajador en una serie de mensualidades por el lapso que el trabajador decida. ¿Cómo se calcula el complemento de pensión? Bueno, ya lo señaló el director del ISSSTE. Básicamente es cuando el salario del trabajador es menor a cuando el salario del trabajador al término de su retiro se traduce en una pensión en donde se reduce su ingreso. Ese ingreso será compensado para volverlo a llevar al 100% como pensión a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, siempre y cuando el trabajador tenga un ingreso, una pensión por debajo de 17,364 pesos. Aquí hay que señalar, esta cifra es el salario promedio del IMSS de 2024 actualizado ya con la inflación para este año 2025. De tal manera que al final el ingreso del trabajador va a ser su pensión base más el complemento de pensión más la pensión equivalente, que dará igual a la pensión equivalente al último salario. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador se acerca y prácticamente logra el 100%, con excepción de aquellos que tengan un ingreso y una pensión por arriba de este umbral de 17,364 pesos. ¿En tu día a día has visto alguno de estos productos? ¿Sabías que la empresa detrás de su producción es Gracias. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son el origen de los recursos del fondo? ¿De dónde viene el patrimonio del fideicomiso del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Hay varias opciones que pueden aplicar. El 75% de los remanentes netos que obtenga el INDEP, los recursos del INDEP derivados del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo, el cobro de deudos pendientes de pago ante el SAT y el ISSSTE,
Los recursos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años, en el caso de IMSS, y de 75 en el caso del ISSSTE, los cuales, como mencionábamos, pueden ser requeridos en caso de que sean reclamados por los titulares. Los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los recursos procedentes de la eliminación de órganos autónomos, reguladores, de organismos descentralizados, desconcentrados y de unidades administrativas con duplicidad de funciones, el 25% del remanente de utilidad neta de entidades sectorizadas a la SEDENA y a la CEMAR, los recursos provenientes de la enajenación de inmuebles del ISSSTE en 2024 y 2025, las inversiones propias del fondo y donaciones que pueda tener el fideicomiso correspondiente. La que sigue, por favor. ¿Cómo empezó a trabajar el Fondo de Pensiones para el Bienestar? ¿Con qué capital inicia? Inicia con un capital semilla de 44.833 millones de pesos, 32.834 millones provenientes de cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, 12.000 millones de pesos provenientes de la liquidación financiera nacional. Se constituyó una reserva para pago de devoluciones por 16.065 millones de pesos, constituidas por el 40% del IMSS, 63% por el ISSSTE y 27% por el Infonavit. El fondo contó con un saldo inicial para pago de complemento de 28.768 millones de pesos y se estima que tenga ingresos subsecuentes por cuentas inactivas en IMSS, ISSSTE e Infonavit en promedio de 11.000 millones de pesos anuales entre el 2025 y 2029. Conforme a la estimación del costo fiscal realizado en ingresos subsecuentes, se considera que el fondo cubrirá los nuevos beneficios hasta 2045 si se considera un rendimiento del fondo del 4%, lo cual es un supuesto relativamente conservador dadas las condiciones que hemos visto en los mercados financieros y en el rendimiento de los principales activos en los mercados mexicanos. El saldo del fondo al 26 de marzo del 25 es de 46.976 millones de pesos. La que sigue, por favor. Vamos a platicar, digamos, cuál es el estatus y cuál ha sido la dinámica reciente y vamos a concluir con unos ejemplos de cómo funciona en concreto el complemento de pensiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Héctor. Muy rápidamente, aquí simplemente lo que estamos viendo es que a partir de los 60 días que estableció el decreto, es decir, el 1 de julio de 2024, cada mes se han ido pagando los complementos de pensión a los trabajadores que han ido retirándose. Y por otro lado, el segundo objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar era garantizarle a los trabajadores de cuentas inactivas que sus recursos estarían siempre a su disposición. Y por ello, a la fecha, a partir de agosto de 2024, se han pagado alrededor de 2.500 millones de pesos a los trabajadores que han solicitado se les devuelvan sus recursos, tanto de la reserva nueva como reserva vieja. La reserva nueva es simplemente aquella que al momento del decreto el Infonavit y el IMSS no habían transferido ya a los propios institutos, y la reserva vieja es la que ya habían transferido. Cabe señalar que en cualquier caso el derecho del trabajador a recuperar sus recursos se mantiene absolutamente garantizado y la viabilidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar con los 46.900 millones de pesos que ya han ingresado está asegurada para el año, hasta el año 2045. Eso sería cuánto, señor secretario. Tenemos ahí unos ejemplos, tenemos una laminita ahí con 2 ejemplos, si podemos. Le pediríamos que nos acompañara el director del instituto, ¿nos permite? Hay una